Bueno, vamos entonces a dar comienzo a esta parte 2 de este devocional que empezamos a ver desde la semana pasada, titulado Borrando el cassette. Hoy veremos la parte 2 de Borrando el cassette. Y para comenzar con lo que Dios tiene preparado para hoy, quiero leerte un versículo que encontraremos en Romanos capítulo 12, verso 2. Te lo voy a colocar aquí en pantalla rápidamente para que lo leamos juntos. Dice así: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Exactamente así la voluntad de Dios para nuestra vida, buena, agradable y perfecta. Para comenzar el devocional de hoy, quiero hacerte una preguntita. A mí me encanta hacer preguntas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que estás pensando? Suena como redundante, ¿no? ¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que estás pensando? Bueno, te tengo una noticia. El ser humano, tú y yo, tenemos un montón de pensamientos a diario, al día. En promedio, el ser humano tiene alrededor de 50,000 a 80,000 pensamientos al día. Muchísimos, muchísimos. Ahora, estos pensamientos son variados, claro. Abarca de toda clase de cosas. Desde tener fe y esperanza en un mejor futuro, en un mejor mañana, anhelos, planes, estrategias de lo que vendrá y de lo que estás colocando tu esperanza, hasta pensamientos que tienen el poder de llevarnos a situaciones no tan agradables, de estrés y ansiedad. Temporadas en las que a ninguno de nosotros nos gustaría estar, porque no son temporadas que uno disfruta ni que anhela, pero que es una realidad que nos encontraremos en algunos momentos, en algunos tiempos de la vida, pasando esta clase de temporadas. Ahora, te tengo una clave: nuestros pensamientos direccionan nuestra vida. No hay que sobreestimar lo que son, no hay que desestimar lo que son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos direccionan nuestra vida, porque la manera en cómo pensamos influencia en la manera en cómo nos sentimos, y la manera en cómo nos sentimos influencia luego la manera en cómo actuamos. Así que podemos concluir que es importante tener cuidado en lo que pensamos, porque al final aquello en lo que pensamos determinará cómo vamos a actuar. Esto es algo que muchas veces solemos dejar en piloto automático. Bueno, que la mente dé rienda suelta, y lo dejamos como piloto automático en nuestra vida. Y llegamos a la conclusión que es imposible para nosotros dejar de pensar como pensamos. Lo vemos como algo, ¿cómo así? Controlar, gestionar mis pensamientos. No, pero si eso va en piloto automático, ¿yo cómo voy a determinar qué pienso y qué no pienso? Y cuando tenemos esa visión de nosotros mismos, permitimos que aquellos pensamientos negativos influencien nuestra mente y nuestro corazón, y sean aquellos que tomen el control de nuestra vida, nuestras emociones, nuestras acciones. Y cuando las acciones son repetitivas, desencadenan ¿en qué? En hábitos. No desestimes la importancia de nuestros pensamientos. Ahora, poco a poco, no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Poco a poco, sin darnos cuenta, estos pensamientos
negativos nos empiezan a acorralar y a llevar a ciertos sitios inestables y oscuros. Y claro, es cierto, muchas veces es imposible controlar lo que pensamos. Pero, sí podemos, ojo, repito, es imposible controlar lo que pensamos, pero sí podemos controlar cuáles pensamientos se quedan en nuestra cabeza, se quedan ahí, qué sé yo, como inquilinos ahí sin pagar renta. Se quedan ahí en nuestra cabeza días, meses, años. Y es importante no dejar eso por fuera, porque a largo plazo, si permitimos que aquellos inquilinos indeseados se queden por más tiempo del que deberían quedarse, terminarán apropiándose del condominio de nuestra mente e influenciar en toda nuestra vida. Por eso es importante tener disciplina en qué estás pensando. Sé que suena imposible. Oh, ¿cómo así, pastor? Dice que controlar nuestros pensamientos, ni que uno fuera un X-Men. Sé que suena imposible. Y quizás hasta un poco insensible. De repente pensarás que no, pero me estás pidiendo más de lo que yo puedo hacer. Colocar en nosotros aquella perspectiva, aquella manera de ver los pensamientos. Y parece como una tarea, imposible de hacer. Ya que muchos de nosotros, y ahí me estoy incluyendo, tenemos una imaginación bárbara, que va corriendo a millones de kilómetros por hora. Que en ocasiones es muy privilegiada porque podemos tener fluidez en pensamientos, en creatividad para imaginarnos toda clase de panoramas y de escenarios para ejercer creatividad, qué sé yo. Pero ahí está el arma de doble filo. También pensamientos que corren a kilómetros por hora pueden también correr en dirección a pensar en cosas negativas. En mi caso te puedo contar un poquito de lo que viví en una temporada. No voy a entrar en detalles porque aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Pero sí te puedo contar que a finales del 2019, tanto yo como mi esposa pasamos una temporada muy difícil. Una decepción ministerial que de verdad me costó durante unos meses el superarla. Y para acabar, de repente, ¡pum! A comienzo del 2020 llega COVID. Ay, Dios mío. Te digo que a final del 2019, yo siempre había escuchado personas que hablaban acerca de que tuve un ataque de ansiedad, de que estoy pasando por depresión, pero yo no sabía qué era eso. Honestamente, yo jamás había experimentado eso en mi vida. Pero durante esos meses, durante los últimos meses del 2019, inicio de los primeros meses del 2020, sí te puedo decir que experimenté lo que es eso. Y es muy real. Es muy real personas que pasan por eso. Y por eso tanto mi esposa y yo, Jamie y yo, no tomamos a la ligera cuando alguien está enfrentando una temporada de esas y está luchando contra eso, porque es muy real. Pero te digo que así mismo como lo empecé a experimentar, también Dios en su infinita sabiduría empezó a trabajar y a hacer cosas en mi vida, en la vida de mi esposa. Y te digo, lo que pareciera de repente también como una temporada que inició con mucho miedo, con mucha inseguridad, que fue el 2020, fue un tiempo que me ayudó para hacer un stop, hacer un alto y poder hacerme esas preguntas que te acabo de decir hace un momento. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿En qué estoy pensando? Y evaluar hasta dónde Dios nos había llevado en nuestro caminar. Y darme cuenta que hay temporadas que vienen y que van, pero lo único que es estable y constante es la voluntad de Dios para tu vida. Si estás pasando ahora
ahora de repente, en una temporada de escasez, en una temporada de dolor, en una temporada de depresión, te digo, es eso mismo, una temporada. Ese tiempo me permitió ahondar más en mi relación con Dios y poco a poco ganar terreno y conquistar en medio de eso. Lo que quiero decirte con todo esto es que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, a diferencia mía, ansiedad y depresión son temas con los que no has luchado por una temporada, sino que has luchado toda tu vida. Incluso, capaz, lo tienes hasta diagnosticados. Quizás ya te habrán diagnosticado, te habrás atendido con algún profesional de la salud, a los cuales respetamos mucho, porque te digo, sí es importante también verse con un profesional de la salud, porque son personas que Dios ha capacitado y que ha puesto para ayudarnos. Pero si has luchado con eso por una temporada muy larga, quiero decirte algo: no eres tu diagnóstico. No eres tu diagnóstico. Eres quien Dios dice que eres, más que vencedor en Cristo Jesús. No te quedes con eso solamente. No eres tu diagnóstico. Podrá tu diagnóstico de repente reflejar, ser una radiografía, una fotografía de un estado actual, pero eso no es tu condición eterna. La eternidad va mucho más allá, ya que la eternidad del creyente no está asociada con este tiempo que estamos transcurriendo, que estamos viviendo. La eternidad del creyente está en Cristo Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. La vida ciertamente es complicada y aún así, estando en Cristo, no somos exentos a sufrir y a ser lastimados por la vida, no. El cristiano sufre y vive eso como cualquier persona, pero existe una gran diferencia y siempre le he dicho, contamos con esperanza. Este mundo en el que vivimos es duro, es cruel y no pelea de manera justa. No pelea de manera justa. Pero nosotros no vivimos ni peleamos de la manera como se vive y se pelea en este mundo. Las herramientas de nuestra obra no son para manipular, sino para redimir. No son para capturar, sino para liberar. No son para obligar, sino para amar. Quiero leerte este versículo, 2 Corintios capítulo 10, versos del 4 al 5. Dice: Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Mira, las poderosas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos son para romper exactamente eso: argumentos, mecanismos de pensamiento, filosofías que han distorsionado la verdad, derribar aquellas barreras levantadas en contra de eso, de la verdad de Dios, y llevando cada pensamiento o impulso no resuelto a las manos del alfarero, a las manos de Dios, a la mano de aquel alfarero que con paciencia, con amor y con determinación va formando y formando, moldeando nuestra vida para que cada día más nuestro carácter sea como el de Cristo. Las herramientas espirituales son para despejar el terreno, para hacer lo que te decía la semana pasada: apretar aquí este botoncito, apretar el botoncito de grabar y borrar el cassette y dejarlo completamente libre, limpio, dejándole el espacio
para continuar una nueva grabación, una nueva historia relatada por Dios y vivida en Cristo. Mira, Satanás no pelea de manera justa. La cultura mucho menos, tampoco. Pero Dios ha puesto las mejores herramientas en nuestra mano para derribar cada sistema falso de creencia que hace pensar que hay algo malo en ti y que debes satisfacer a los estándares de otros para entonces empezar a vivir felices. Mira, es cierto. Yo sé y te lo acabo de compartir así brevemente. Yo sé lo que se experimenta en un momento de depresión y de ansiedad. Y es mucho más que simplemente sentirse triste. ¿Y sabes cuál es la buena noticia de todo esto? Que Dios también lo sabe. Dios también lo sabe. Dios sabe perfectamente por lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Y por eso su deseo fue que viviéramos libres de aquello. Y por eso también vino Cristo aquí a la tierra, a este mundo, para darnos vida. Y no cualquier vida, porque cualquier cosa puede estar viva y respirando, pero no, Él vino a darnos vida en abundancia. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquellas palabras y letras en rojo son palabras directamente de Cristo Jesús. Él ha venido para que tengas vida y que la tengas en abundancia. Te tengo una pregunta, ya casi estamos terminando. ¿Cuáles son las barreras que se han levantado en tu vida contra la verdad de Dios? Contra la verdad de Dios. Primero que todo, si te cuesta identificar aquellas barreras, si te cuesta saber qué es eso que se ha levantado en tu vida, que sea una barrera ante la verdad de Dios en tu vida, la mejor estrategia que puedes seguir es llénate de la verdad de Dios. Porque al llenarte de la verdad de Dios es que aprendes a identificar cuáles son esas barreras de mentira que durante el tiempo han querido hacer sitio, han querido hacer lugar en tu mente y en tu vida. La Biblia nos muestra que no hay nada más poderoso que la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y no te estoy hablando de cualquier verdad, porque claro, hoy en día vivimos en una temporada en que el concepto de verdad es muy ambiguo, porque cada quien quiere vivir en su verdad. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Solo existe una verdad. Y aquella verdad, aquello que llamamos la verdad, es lo más simple de explicarlo, es que la verdad es la realidad. Lo que por más de que yo quiero de repente imaginarme de que la gente flota, la gente no va a flotar. La verdad de Dios está cimentada en eso, en la realidad. Porque todo lo que tú experimentamos aquí en este plano, en lo que estamos viviendo, ha sido orquestado, diseñado meticulosamente por Dios. En otras palabras, la verdad de Dios es absoluta. Porque la vas a vivir, quieras o no. Esto es importante saberlo. Porque la verdad que elijas vivir, la verdad que elijas creer, o te condena o te libera. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres, que nos hace verdaderamente libres. Quiero dejarte algunas tareas. Queda en ti el día de hoy decidir dónde posicionarás tus pensamientos y emociones de aquí en adelante. Segundo, queda en ti conocerte más y ser más consciente de lo que piensas y de qué te estás llenando día a día, de qué estás llenando tu mente, de qué estás llenando tus emociones día a día. Aplica filtros en tu vida para que te des cuenta que estás permitiendo que viva de manera libre en tu mente y en tus sentimientos.
Y lo tercero, llénate de la verdad de la palabra, porque es la única verdad que está sujeta en la realidad y que te hará realmente libre. Cada vez que sientas que cualquier pensamiento se quiere levantar como una barrera para evitar tu avance, evitar tu progreso, evitar que experimentes la verdadera libertad, recuerda que hay una estrategia para contrarrestarlo. Borrar el cassette. Borrar el cassette. ¿Y borrar el cassette qué es? Renovar tu mente. Renovar tu mente. Que la palabra de Dios renueve tu mente. Porque al igual como tenemos que limpiar nuestras casas día a día, y si de repente vives en un apartamento y abres el balcón, sabrás que por más limpio que lo puedas tener, de repente comienza a haber polvito donde sea. Aquí una pequeña queja aquí. Pero es así como también tienes que limpiar día a día para hacer ese mantenimiento, para que se mantenga limpio, porque ciertamente todos los días se ensucia un poquito y un poquito y un poquito. De la misma manera, debemos procurar mantener la limpieza en nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Borra el cassette. Permite que Dios renueve tus pensamientos a través de la acción poderosa y sobrenatural de su palabra, porque una mente renovada es una mente en la que Dios habita, en la que su presencia habita, y es una mente que es prosperada y llena de vida, y no de cualquier vida, de vida en abundancia.